Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización, a INISE, Sandra, a la universidad, por darnos esta oportunidad para presentar un trabajo que muchos de los que estáis aquí ya conocéis, y no solo conocéis, que habéis participado, y los que estamos aquí pues no hemos más que continuado un trabajo que se inició y algún día terminaremos, espero. Bien, bueno, pues os vamos a contar, contextualizar este trabajo, el cómo hemos hecho la recogida de datos, un poco el análisis de los resultados, y bueno, luego esto os contará la parte más de experiencia en lo que ha sido las intervenciones que se han llevado a cabo, ¿vale? ¿El porqué de todo esto? Bueno, uno de los puntos es la necesidad de analizar científicamente los servicios asistidos por equinos. Muchos de los que estamos aquí, que algunos nos conocemos y llevamos muchos años, y otros que igual, pues, que nos conozco y también lleváis tiempo en esto, tenemos casi claro los beneficios que se obtienen con las terapias, y por eso llevamos tanto tiempo en ello. Pero eso no es suficiente, o sea, se necesita... ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla. Ah, bien. Perdona. ¿Es esa la presentación? Era para nosotros solo. ¿La puedo poner en pantalla completa? Ya sí. Quizás la experiencia y la parte del día a día nos demuestra que hay beneficios, pero eso no es suficiente. Se necesita mostrarlo científicamente y bueno, pues de ahí es la motivación de iniciar este trabajo para intentar diseñar un estudio que pudiera valorar tanto cuantitativamente, incluso la introducción de la parte de la tecnología que nos permitiera ver algunas cosas que igual no somos capaces de verlo con algunos otros instrumentos, ¿no? Esa era una de las motivaciones de este trabajo. Y la otra, pues bueno, pues esta famosa lista de pseudoterapias que sacó el Ministerio, en el que considera las intervenciones asistidas con caballos como una pseudoterapia, porque consideran que no existen los suficientes estudios con una calidad metodológica para que se consideren que es una terapia que está validada, ¿no? Por esta motivación, pues se hizo todo este trabajo. Se abordó la artritis, la propuesta es con la artritis por un estudio previo que hay de interés. Se plantea hacer un ensayo multicéntrico con todo lo que esto conlleva, e iniciamos por lo que es con un proyecto piloto preliminar, que es el que nosotros vamos a presentar, ¿no? Se habla de un proyecto de triple ciego. Esto a nivel metodológico científico es muy relevante y a nivel práctico muy complicado, pero os puedo garantizar que hemos estado ciegos. Yo quisiera estar a veces un poquito menos. Esto significa, pues, tanto el que evalúa, el que toma datos, como el paciente no sabe. Tanto es, yo no sé lo que se ha hecho en la terapia, porque yo he hecho la toma de datos, lo que se ha hecho en la terapia no lo sé, no sabía a los grupos a los que pertenecía cada paciente, y están analizando datos personas que ni siquiera saben lo que se ha hecho. O sea que realmente ha sido escrupulosamente de esta manera, y se habla, bueno, pues de una intervención de 12 sesiones que son 6 semanas. Bueno, ¿cuál ha sido el camino de todo esto? Todo esto se inicia por unas mesas de trabajo internacionales a las que muchos de los que estáis aquí habéis participado. Lo primero que se gestiona a partir de esas mesas de trabajo que establecen las líneas generales, para darle continuidad a este proyecto piloto, fue necesario que lo tomaran grupos de investigación, en el que está la
Universidad de Oviedo y la Universidad de Extremadura. Se lleva a cabo un trabajo de campo. En ese trabajo de campo toda la coordinación ha sido llevada por AINISE, especialmente por Georgina. Creo que sin ello esto no hubiera sido posible. Es bastante tiempo lo que esto ha llevado, bastantes modificaciones, bueno, continuamente ahí. Esta coordinación pues se ha encargado de todo lo relacionado con el reclutamiento de pacientes, la ubicación de espacios. Para que os hagáis una idea, yo soy de Extremadura, Enrique es de Oviedo, el estudio se ha llevado a cabo en Madrid. O sea, y Georgina pues está, no sé, no sé otra vez con otro. Entonces, bueno, la coordinación ha sido importante, ¿no? Por otro lado están los centros de intervención, donde se ha hecho el ejercicio físico y la equitación terapéutica, que han estado ubicados de manera online, y la equitación ha sido en Madrid, en Leganés. Y la otra actuación que se ha llevado a cabo es la toma de datos, que ha conllevado pues poner, ¿vale?, conseguir el equipamiento y hacer, bueno, pues es lo que os vamos a contar, ¿vale?, toda esa parte de la toma de datos. Una tercera pata, podríamos decir, desde esa parte inicial ha sido la financiación. No ha sido una financiación total, sino ha habido mucho trabajo porque sí. Pero ha habido una ayuda que fue lo que lo movió, una financiación de una beca, la beca Ankergeder, y la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre, que con ello se ha conseguido pagar las sesiones de terapia, comprar algo de material. Otro material lo hemos comprado los equipos de investigación de las universidades, y básicamente para esto es lo que ha cubierto, ¿vale? Bien, todo esto ha llevado al proyecto piloto y a un análisis preliminar de los resultados, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en la presentación en estas tres partes: lo que hemos hecho como grupo de investigación, lo que ha sido la toma de datos y esos resultados preliminares. Luego Héctor os contará más lo que ha sido la experiencia en la parte práctica. Nada, esto en cuadrante. No os quiero liar ni con muchos números ni con muchas tablas, pero queremos que las veáis para que veáis que realmente lleva una organización detrás muy, muy exhaustiva desde que se empezó. Aquí se registra desde el año 21. Desde aquí, bueno, os lo comento. Lo que está marcado en amarillo es simplemente lo que ha sido la toma de datos. O sea, todo lo demás ha sido gestión, de coordinación, de puesta a punto del material, y la toma de datos se ha centrado realmente en 6 semanas, ¿vale? El análisis de resultados todavía seguimos en ello, ¿vale? Bien, pues os cuento un poquito esta parte de la toma de datos, que hemos registrado diferentes variables: dolor, movilidad articular, equilibrio, marcha, capacidad al ejercicio, calidad del sueño y actividades en la vida diaria. Y para eso se han utilizado instrumentos y escalas y también equipamiento tecnológico, que luego os comentaremos, ¿no? Pero el dolor desde la escala EVA a un cuestionario, pero el sueño desde un cuestionario a monitorización durante las 6 semanas que ha durado el proyecto. Bien, aquí para que veáis el proyecto piloto, lo que está en amarillo en este caso son las sesiones que se han dado durante 6 semanas, 2 veces a la semana. Lo que tenéis en verde ha sido la recogida de datos, que como digo se hizo en Leganés. Había previsto una primera, una intermedia y una última. La intermedia fue fallida, responsabilidad. Bueno, imprevistos que pasan realmente. Bueno, pues después de estar allí para recoger datos, pues yo me puse enferma y no pude recoger los datos, solo los de un día. Es la realidad de lo que es un proyecto científico, que no se cuenta luego en los artículos, pero esto pasó. Y como era tan ciego y era tan cerrado, pues nadie podía hacer eso.
y las sesiones tenían que continuar y bueno, pues solamente tenemos de 4 personas la valoración intermedia. Pero durante todas esas 6 semanas las personas han llevado un reloj y se les ha valorado la actividad durante las 6 semanas. Más, bueno. Ahora paso un ratito a Enrique. Creo que aquí le cuesta. Sí. Hola. Bien. Está bravo. Bueno. No voy a presentar, voy a continuar un poco el ritmo. En nuestro equipo, el grupo de metrología y modelos, nos hemos encargado de todo lo que es el equipamiento técnico, la selección de material y equipo técnico, así como el diseño del hardware y el software necesario para la recogida de datos, así como después el análisis, que de momento estamos en una fase preliminar, hemos hecho un análisis parcial. Entonces voy un poco a intentar hacer un resumen para no tampoco extenderme demasiado. De las medidas que ha comentado Dolores, hemos marcado ahí en negrita un poco lo que son medidas de adquisición automática, que básicamente se resumen en 2 tipos de dispositivos, que son una red de sensores, red de dispositivos multisensor, que se ha colocado, es una red de 10 dispositivos que se ha colocado en 10 partes del cuerpo, y que los pacientes han llevado durante las tomas de datos, en la primera, intermedia y final. Y por otro lado, también se ha equipado a todos los pacientes con un smartwatch, con un software propio, que ha ido recogiendo pues básicamente 3 medidas de 3 sensores, aparte del pulso y los típicos sensores de movimiento de acelerometría, giroscopía y magnetoscopía. Bueno, pues esos sensores, después de valorar varios tipos de sensores, nos quedamos con este modelo, que es un modelo de una marca americana, que tenía una característica muy interesante, y es que nos permitía acumular en ese sensor, que es del tamaño de un euro, para que os hagáis una idea, datos de las tomas de datos de una semana completa de 10 pacientes. Eso es una gran ventaja porque no obliga a descargar los datos. Porque el problema habitualmente de este tipo de dispositivos es que cuando las tomas de datos se hacen en actividades en las que el tomador está lejos del paciente, porque el paciente tiene que hacer un recorrido, corriendo, en caballo, lo que sea, claro, a veces una conexión inalámbrica, por ejemplo, tipo Bluetooth, pues se pierde. Entonces, al final lo que hemos hecho es seleccionar un tipo de dispositivo que nos permitiera acumular un volumen grande de datos en el dispositivo sin necesidad de descargarlo, de modo que al final de la semana se descargaban los datos. Entonces, eso fue un poco el criterio. Esos sensores se colocaron de esa forma, como se ve ahí en uno de los pacientes. Y esto es parte de nuestro diseño, que aunque parezca muy rudimentario es operativo. Esto básicamente es una caja de cualquier tipo de centro comercial, pero lo que hemos hecho ha sido embutir dentro de esa caja toda la electrónica necesaria para poder cargar los sensores al final de la semana, al final del día, y mediante un software propio, ya que el software nativo que venía con los sensores no era válido para el uso que le queríamos dar, tenía bastantes problemas, y ahí es donde hemos entrado nosotros. Y bueno, pues al final de la semana se ponía a descargar esos datos vía Bluetooth, porque era el único interfaz que admitían estos sensores. Hubiéramos deseado que se hubiera podido descargar vía conexión cableada, que hubiera sido mucho más rápido, pero no estaba disponible todavía en estos modelos. Por otro lado, lo que es la toma de datos diaria en las 6 semanas del piloto se tomó a través de un smartwatch comercial, un dispositivo como podemos tener todos en nuestro día a día, que pues tiene un precio muy asequible, que era alrededor de unos 100 euros. A diferencia de otros dispositivos de uso clínico de este tipo que andan en precios de 2.000 euros incluso para arriba, dispositivos que se utilizan para actigrafía, que es toma de datos en sueño y en actividad diaria. Claro, pasamos de un dispositivo de 2.000 euros a un dispositivo de 100 euros, donde el software también que va dentro del reloj lo hemos desarrollado nosotros. Nos ha permitido tomar datos pues prácticamente de alrededor de 18 o 19 horas diarias, incluida la noche, para la medición más objetiva de la calidad del sueño, que era uno de los objetivos que teníamos también, aparte de las mediciones cualitativas. Bueno, el software, ese software que va en este smartphone, así como el que va dentro del smartwatch, es propio, y bueno, es un poco lo que se incluye ahí, tampoco me quiero extender mucho más.
Y bueno, una vez que ya finalizó el piloto y tuvimos los datos dentro de los dispositivos, pues hubo que hacer un proceso de obtención de esos datos, el cual pasó por 3 etapas. Una etapa de consolidación, había datos tomados manualmente en las tomas de datos puntuales, que estaban en diferentes formatos de dispositivos, hubo que consolidar esos datos, juntarlos. Por otro lado, los datos de los dispositivos que acabamos de mostrar ahora, hubo que descargarlos también, que fue un proceso largo también, al ser vía inalámbrica, y por otro lado hubo que etiquetar esos datos, porque son datos de diferentes tipos de tests, test de gate de 10 metros, test de resistencia al esfuerzo, test de estabilimetría. Entonces, claro, esas tomas de datos en los dispositivos hay que etiquetarlas para indicar qué parte de la secuencia de la serie temporal de datos corresponde a cuál de los test, que es lo que se ve ahí en esta gráfica de arriba. En este caso concretamente hemos mostrado a modo de ejemplo la magnitud de la aceleración del acelerómetro, básicamente es la raíz cuadrada del sumatorio de los cuadrados de las componentes de la aceleración, una cosa sencilla, es una norma, bueno, simplemente es la medición de la aceleración del brazo, en este caso, movimiento del brazo. Entonces, lo que hicimos fue, a través de un pequeño software que desarrollamos, los tomadores de datos iban a ir marcando cuándo empezaba y cuándo acababa cada tipo de test. Y esto después se cruzó con los datos de los sensores y nos permitía tener de una forma prácticamente automática qué partes de la serie temporal de datos corresponden a qué test. Porque ahora esto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, medir cuál es la media de pulso durante la actividad de resistencia al esfuerzo de 2 minutos, por ejemplo. Porque si no, tendríamos que adivinar en qué parte de la serie temporal corresponde a cada tipo de test. Bueno, espero no haberme extendido demasiado. Bueno, en resumen, que es un poco los números grandes. Tenemos de la red de sensores, de esos 10 sensores que veía antes en uno de los pacientes, 500 horas de datos. Para el test de estabilimetría, uno de los 4 test de estabilimetría del test de Romberg, cada uno de ellos aproximadamente pues, unos cerca de 500 horas de datos, que hay que procesar todavía, estamos ahí pendientes. Por otro lado, los otros test, el test de 10 metros, a velocidad normal y rápida, ahí tenemos 28 y 46 horas también, el test de también de 2 minutos, 645 horas, y después el smartwatch, el reloj inteligente, que es el que aparece ahí como SMW, hemos recogido una media de 17 horas diarias, multiplicado por 7 por 6, por 42. Esos datos ya están analizados para la parte del sueño, la parte nocturna. En total tenemos 13.000 horas de reloj, de datos, para que se vea un poco la dimensión del piloto. Un piloto solo de efectivos han sido 16 pacientes. De los 20, 15 al final. 15 pacientes, 13.000 horas de datos de reloj, de 4 sensores. Esto conlleva un proceso, es un big data realmente, para que nos hagamos una idea. Bueno, ahí están las frecuencias de muestreo, bueno, que tampoco voy a extenderme. Bueno, después comentaremos un poco sobre esta parte y Dolores va a continuar con la parte de lo que es el análisis de resultados de los datos, de todos estos datos tomados. Bueno, yo os voy a comentar un poco estos resultados. Previamente, quería hacer mención que, para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene un trabajo científico, que para todo esto previamente, hemos estado teniendo reuniones, visitas a las universidades para poner la puesta al día del equipamiento. Y 2 personas, y contraté a una persona para que viniera conmigo a tomar los datos, y siempre un montón de gente, bueno, un montón no, los que estábamos, para hacer los análisis, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a contar algunos resultados, sobre todo las variables clínicas, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito rápido, son números, no me voy a detener en ello, pero para que os hagáis una idea, mirad, al final partíamos de 10-10, o sea, queríamos tener una muestra al menos de 20 personas. Nos resultó difícil encontrar a las personas que quisieran participar. La elección de Madrid era porque pensamos que ahí vive mucha gente y podía ser más fácil, pero no fue así.
¿vale? Nos tuvimos que mover y retrasar varias veces el inicio. Al final, el estudio se nos ha quedado con 9 sujetos en el grupo A, que es el grupo que ha hecho equitación terapéutica, y 6 sujetos en el grupo B, que son los que han hecho ejercicio físico guiado, que ha sido online, ¿vale? Como os comentaba al principio, eran, al ser ciego, cuando las personas se han apuntado, no sabían a qué grupo iban a pertenecer. Ya lo supieron cuando lo hicieron, claro, esto no es una pastilla, hacen una cosa o hacen otra, ¿vale? Nosotros, como tomadores de datos, no sabían ni los nombres de las personas. Las personas ya llegaban y decían, no sé lo que te puedo decir, pues no digas nada, ¿vale? Porque aquí estamos todos. Entonces, bueno, a la hora de hacer los análisis, al quedarnos unas muestras tan pequeñas, hemos hecho un informe de resultados, que como, bueno, pues que ahí está, para ver la utilidad que le sacamos a ello, con esos objetivos principales que nos habíamos planteado. Y os voy a presentar resultados. Por un lado, el análisis de media, estamos hablando de una media de 9 y 6 pacientes, y como se nos había quedado una muestra tan pequeña, pues nos hemos atrevido a hacer también un análisis por sujetos. Es decir, de los 9 del grupo, cuántos sujetos han mejorado, cuántos han empeorado y cuántos han quedado como están. Eso con cada una de las variables que os voy a presentar, ¿no? Que es esta tabla que veis ahí abajo, ¿no? El grupo A, el 2002, ese es un sujeto, por lo que tenía antes, lo que tenía después, y ahí en amarillo yo he marcado los que consiguieron un cambio y los que no, para que os hagáis una idea de cómo hemos hecho los análisis. En cuanto al dolor, por la escala EVA, vemos que los 2 grupos han mejorado y que presentan una ligera mejora superior los del grupo de ejercicio físico, que es el grupo B. Si hacemos el análisis por sujeto, 7 del grupo A mejoran y 5 del grupo B, pero a nivel de porcentaje sigue siendo mejor la respuesta del grupo B de ejercicio físico. En el caso de... ya, es que estoy viendo otra que no sé. Vale, la siguiente ya, Enrique. En el caso del dolor, pero valorado por un cuestionario, resulta que ambos grupos mejoran, pero en este caso algo más el grupo de equitación terapéutica, que es el grupo A, tanto si hacemos el análisis de media como si es por sujeto. Otra variable es la goniometría, la valoración de los rangos articulares que se hizo con un goniómetro, que es un goniómetro digital. Hombro derecho, ¿vale? Los movimientos del hombro derecho, en todos los movimientos del hombro derecho, menos en la extensión, ambos grupos mejoran. En el grupo de ejercicio físico no mejora el movimiento de extensión. Podríamos decir que en este caso ha tenido mejores resultados el grupo de equitación terapéutica. Bueno, esto es para que lo veáis de la otra manera. El análisis por sujeto también salen mejores resultados en el grupo de equitación, ¿vale? Excepto en el movimiento de rotación, que sale algo mejor, pero nada. O sea, fijaros, estamos hablando de un 44,4 y un 50%. O sea, bueno, esos son los números, luego puedo dar mi opinión, ¿vale? Pero esos son los números que nos hemos encontrado. En el hombro izquierdo ocurre, bueno, no ocurre lo mismo que en el hombro derecho, ¿vale? Es decir, no ocurre lo mismo. Hay una ligera, todos mejoran menos en la extensión, esto sí es igual que antes, en el grupo de ejercicio físico, y en rotación externa la mejora es mayor en el grupo de ejercicio. En los otros movimientos es más el de equitación. Seguimos. Bueno, si lo hacemos por sujeto, los mejores resultados son en el grupo de equitación, ¿vale? Cadera. Vemos cadera. Aquí, curiosamente, en la cadera no se han encontrado mejora en algunos movimientos en el grupo de ejercicio, sí en el grupo de equitación, ¿vale? Y podríamos decir que en 3 de los movimientos es mejor el grupo de equitación.
menos en la rotación externa, curiosamente, que sale en el ejercicio, en el grupo de ejercicio. En la otra cadera izquierda, pues no pasa lo mismo, en la cadera derecha. Hay tanto en el movimiento de flexión, en el movimiento de extensión, no hay mejora en el grupo de ejercicio, ¿vale? Y en el movimiento de rotación interna, rotación externa, hablamos de mejor el ejercicio y sin embargo el de flexión y separación, mejor el de equitación, ¿vale? Como veis, son resultados que así visto pueden resultar, pues eso, como un poco caótico, pero no tenemos que olvidar que son 9 y 6 personas. Luego haré un resumen de ello. La rodilla. Pues la rodilla derecha ha salido algo mejor para el grupo de equitación y la rodilla izquierda sale algo mejor. Los dos mejoran, pero algo mejor el de ejercicio. Creo que es que aquí hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Que es cómo parte la persona. Estamos hablando de artritis. Hay algunas personas que le duele una rodilla, a otras le duele otra, ¿vale? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Columna, curiosamente, ¿vale? El movimiento de flexión sí se mejora en los dos grupos, sin embargo, en los movimientos de inclinación no se mejora en la equitación, mejora el resultado en los de ejercicio. Vale, si os hablo de la estabilometría, el equilibrio, lo hemos valorado con una plataforma de presión, también con los acelerómetros, pero solamente hemos analizado con la plataforma de presión. Lo que se ha hecho es que la persona ha tenido que estar 30 segundos quieto en 4 posiciones, o sea, 4 situaciones. Ojos abiertos, ojos... Vale, ahí me reta a la traducción. Ojos abiertos, ojos cerrados, en situación estable e inestable, ¿vale? La prueba es 30 segundos, se repiten 3 veces, o sea, son 30 por 3, 30 por 3, 30 por 3, 30 por 3, 4 veces, lo que se le ha hecho a la persona. Y aquí os puedo decir, y por no liaros mucho, mirad, esto, cuando lo analizamos en la estabilometría, lo que se hace es que se mide el centro de presión, cuál es la longitud del movimiento de ese centro de presión, cuál es el área y cuál es la velocidad. Son los indicadores que hemos utilizado, ¿vale? Y aquí se obtiene, como más claramente, una tendencia de mejora al grupo de equitación frente al grupo de ejercicio. Puede tener también su explicación, ¿vale? Aquí, en el grupo de ejercicio, algunas variables no han mejorado. En el grupo de equitación, todas mejoraron y siempre por encima de la del ejercicio. Superficie del trazo ocurre igual. Si os fijáis que no lo he explicado, lo que está en rojo es lo que no ha mejorado. Lo que está en negro, negrita, os estoy explicando la diferencia de medias, ¿vale? Es decir, del pre al post. Lo que está en negrita es que ha mejorado, lo que está en amarillo es la mejora de un grupo frente al otro, ¿vale? Entonces, lo que está en amarillo, como veis, aquí vemos que igualmente el grupo A, que es el de equitación, ha presentado mejoras frente a la mejora del grupo B. Y en la velocidad ocurre lo mismo, ¿vale? En ojos cerrados, estable, ojos cerrados estable, ni el grupo A ni el grupo B ha manifestado cambio. Pero en las otras situaciones, ¿vale?, ha sido el grupo de equitación mejor resultado frente al de ejercicio. Bien. Pasamos a otra cosa, ¿vale? Ahora vamos a analizar la marcha. Y aquí lo que se ha medido es el tiempo que se tarda en recorrer 10 metros. Y los dos grupos han mejorado, pero el grupo de equitación ha mejorado un poquito más. Es decir, la diferencia de media está en 0,62 y en el grupo de ejercicio en 0,50. ¿Vale? Bueno, vamos a favor de la equitación también si hacemos el análisis por sujeto. Capacidad al esfuerzo. Tanto los 10 metros como la capacidad al esfuerzo llevan las personas a los acelerómetros. Eso todavía no lo tenemos analizado, pero creo que eso nos va a dar información importante, ¿vale? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, en este de los 2 metros, estamos hablando
de los 2 minutos, de los metros que recorre una persona cuando camina 2 metros, o sea, a ver, durante 2 minutos la persona está caminando en una distancia de 30 metros y al final nos interesa el recorrido final. Y estamos hablando de que a veces el cambio era medio metro, que es un paso. ¿Vale? Entonces, creo que los acelerómetros van a aportar más información. ¿Vale? Aquí, en el de antes, en el de los 2 minutos caminando, los 2 grupos han mejorado ligeramente, ha mejorado más el de ejercicio. ¿Vale? Vale, y ahora ya pasamos a cuestionarios que están relacionados con la percepción, ¿vale? Estos son cuestionarios que han rellenado las pacientes, bueno, no, había también chicos. En este caso, los resultados, si los analizamos por medias, sale a favor del ejercicio. Ambos han mejorado. Por medias sale a favor del ejercicio, por sujetos sale un mayor porcentaje en el equipo de equitación, ¿vale? En cuestionario del sueño, en Pittsburgh, salen mejores resultados en el grupo de equitación, ¿vale? Calidad del sueño, salen también mejores resultados. Cuestionario de calidad de vida, salen en empate, o sea, ambos han mejorado y salen, podríamos decir, en igual de condiciones. Cuando el análisis es por sujetos, si el análisis es de media, sale superior el grupo de ejercicio. ¿Vale? Bien, con todo esto digo, bueno, a las 3 de la tarde, a las 4 después de comer, y ahora para acá, y ahora para allá, y bueno, y al final, ¿qué sirve o no sirve esto que hemos hecho? ¿O cuáles son los resultados positivos hacia qué grupo, no? Bueno, pues yo no tengo la respuesta, ¿no? Esos son los datos y yo puedo hacer un análisis, una discusión sobre ello, ¿no? Conclusión más general que yo saco en el resumen de estos, y así sobre los números, es que en el dolor, ¿vale? Lo que es el cuestionario es a favor de la equitación. Lo que es la goniometría, de manera general y desde un punto de vista sorprendente para mí personalmente, también hay mejores resultados en el grupo de equitación. Tanto es que en el grupo de ejercicio no ha habido resultados, o sea, salen valores negativos, ¿vale? En el resto de las pruebas que se han hecho, realmente en ambos grupos se han encontrado mejoría. En ambos grupos. Podríamos decir que a favor de la equitación y más claramente es la estabilometría, el equilibrio. Eso sí, como que sea más claro que hay una tendencia que favorece más el trabajo con el caballo, porque hay algunos parámetros que en el ejercicio no se han mejorado y sin embargo con el caballo sí. La marcha de 10 metros también está con el caballo y la calidad del sueño, ¿vale? Que ya veremos luego qué pasa siguiendo con el sueño. Sin embargo, por ejemplo, en las pruebas de resistencia de los 2 minutos, pues más el ejercicio. Y luego aquí podemos debatir el por qué puede pasar esto, que será la discusión, ¿no? Pero hasta el momento esto es lo que... O sea, son los números. Bien, y ahora ya os pasa a hablar Enrique de otra manera de valorar la calidad del sueño. Bueno, sí. Voy a intentar pasar, son 3 diapositivas para complementar los resultados de sueño del test de Pittsburgh que os ha comentado Dolores. Y es que durante las 6 semanas los pacientes ya estaban equipados con bueno, como os comentamos antes, un smartwatch comercial que tiene una aplicación propia de medición de las fases de sueño, que es la marca TicWatch, que es una marca en mundo de smartwatches del sistema de Google, pues es de los más reconocidos. Y lo que hicimos, bueno, pues fue preparar un software y un estudio para primero medir cómo de bueno era el etiquetado de las fases de sueño que hacía este reloj, porque normalmente estos dispositivos, cuando no son certificados para uso clínico, bueno, no tenemos muchas garantías de que lo que nos dicen sea verdad. Entonces lo que hicimos fue
esto se puede decir a micrófono, hackeamos los relojes y le sacamos las bases de datos de lo que habían muestreado durante las 6 semanas. Donde está Mirko, que es el equipo técnico. Echamos la culpa a él. Y bueno, pues lo que hemos, básicamente, en resumen, lo que se hace es, a partir de todos los datos obtenidos del reloj, para comprobar esto, es obtener un modelo de inteligencia artificial y comprobar esos datos de ese modelo testándolo contra un equipamiento clínico de una unidad de sueño real. Y lo que comprobamos es que el modelo de identificación de sueño que conseguíamos con el reloj, con los datos de la unidad de sueño, eran muy malos, lo cual está diciendo que el etiquetado de fases de sueño es peor de lo peor, vamos, muy malo, muy malo. Bueno, hicimos un montón de ensayos con diferentes técnicas de inteligencia artificial, bueno, pues que son un poco esos números que están ahí. Y bueno, en azul es donde se ve que son muy malos, porque son valores entre 0 y 1, y en azul lo que se ve es que diríamos, la precisión con la que etiquetan las etiquetas de sueño, lo que se haría con la máquina de sueño clínica, pues hechas con los datos del reloj, pues salen del 0,49, cuando deberían, para ser ideal, deberían salir 1,0, y no, los resultados son malísimos. Entonces, ¿esto a qué nos llevó? A que sí que efectivamente los relojes han tomado una serie de datos de acelerometría, de pulso, etcétera, que esos datos son buenos, pero las etiquetas que nos dicen la persona está durmiendo en fase REM, está durmiendo en fase N1, N2, N3, que son las fases de sueño muy ligero a sueño profundo, esas etiquetas están mal hechas, están mal muestreadas. Entonces, ¿a qué nos ha llevado? A iniciar un proyecto, otro ensayo clínico en la unidad de sueño del Hospital Universitario de Asturias, para calibrar este reloj, porque los datos que tenemos sí los podemos aprovechar para hacer un buen etiquetado, pero haciéndolo nosotros, no utilizando el software del reloj. Y es en la fase que estamos. Tenemos ahora 8 pacientes ya muestreados, y con otros 2 más, con 10 pacientes, ya podremos construir un buen modelo y poder medir la calidad del sueño de los pacientes del piloto con este nuevo modelo. Es un poco, hemos publicado el Congreso HAIS, Habit Artificial Intelligence System, el desmentido del etiquetado de este reloj este año, en 2022, y lo siguiente que hagamos será ya preparar un artículo con la calibración correcta, en la que esperamos tener buenos resultados, que pensamos que sí, y ya podemos ejecutar estos modelos con los datos de los pacientes y contrastar los datos del test de Pittsburgh que ya teníamos. Bueno, un poco con esto, Dolores os puede contar conclusiones. Bueno, conclusiones, creo que cada uno podéis también sacar las conclusiones de lo que hemos contado. Yo voy a contar las nuestras. Bueno, creo que los resultados son positivos, aunque la muestra es pequeña. También creo que tenemos que cambiar el discurso de muestra pequeña, mala calidad metodológica. Bueno, pues es que es lo que hay, quiero decir. O sea, si no tenemos tantos pacientes con tantas características similares, ni podemos llevar a cabo una metodología tan exhaustiva, pues es que, ¿cómo lo hacemos? O sea, creo que también hay que cambiar, desde mi punto de vista, hay que hacer la calidad metodológica, pero hay que ver si donde trabajamos y con lo que trabajamos, pues cómo tiene que ser esa parte metodológica. Yo creo que los resultados son positivos. El objetivo no es ver si una cosa es mejor que otra, sino simplemente qué se obtiene. Y si se obtiene que ambas cosas van bien, pues genial. Ya tiene ahí la persona una posibilidad para decidir qué quiere hacer. Incluso, si se determina que montar a caballo va bien para el sueño, va bien para el movimiento, va bien para el equilibrio. Igual hay personas que no pueden hacer ejercicio físico, pero sí pueden montar a caballo. Entonces, pues es una alternativa. Creo que ese concepto también lo tenemos que tener ahí a la hora de hacer estudios, ¿no? Que siempre es como la P-valor. El P-valor, que se le da ahí tanta importancia. ¿De dónde sabemos un P-valor? Con 9, 6, hemos rebuscado, y claro, pues
pasa esto, ¿no? Esta es la realidad de los estudios científicos. En mayúscula, gran calidad metodológica. Que viene del ministerio que esto no está bien hecho, porque realmente se ha intentado y se ha llevado a cabo y aquí, bueno, pues pongo en valor el trabajo de Georgina, porque es la que ha insistido mucho, puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo para que esto fuera así, ¿no? Los demás hemos hecho, pero ha sido fundamental para mantener esa gran calidad metodológica. Yo personalmente puedo asegurar que a veces era como, es que no llegamos, o sea, es imposible controlar tantas cosas para cegar, para aleatorizar, para todo esto, ¿no? Os puedo asegurar, me resultaba muy difícil, no puedo dirigirme a los pacientes por su nombre. No sabían cómo se llamaba. Y claro, para mí, que estoy tan acostumbrado al ámbito clínico, ¿no? De cómo te tienes que dirigir a la persona, de cómo tienes que hacer, de pronto es como, no, pues bueno, gran calidad metodológica en el trabajo, ¿no? Todo este tema metodológico, pues hace que sea difícil e implica instrumentos de valoración, ¿vale? A veces no son costosos, el mayor, más que el precio, es el valor del trabajo que hay detrás, que es mucho. Y también el incremento de recursos humanos, es decir, si quien valora no puede hacer la intervención, si quien hace la intervención no puede saber, si detrás muchísimas personas, entonces hacen los proyectos más costosos, ¿no? Que aquí el proyecto piloto pues ha habido mucha voluntad, ¿vale? Y agradecer la participación de todas estas personas. Es imprescindible tener el control de cómo se desarrollan las intervenciones. Yo como analista de datos en este momento, esos son los números y es lo que ha salido, pero no puedo opinar si durante las intervenciones ocurrió algo que hace que los resultados sean así. No sé si me entendéis, entonces eso es lo que hay. Podría haber estado mejor, podría haber sido de otra manera. Yo no tengo el control sobre cómo se han hecho las intervenciones. Calidad metodológica conlleva eso, ¿vale? Pero creo que sí es muy importante que si desarrollamos un estudio en el que queremos valorar la capacidad al esfuerzo, tenemos que hacer un diseño de intervención que conlleve esfuerzo, ¿vale? Si queremos que se gane recorrido articular en los brazos, pues habrá que poner a trabajar los brazos. Entonces es importante esto. ¿Qué más? Bueno, creo relevante, y puede ser una línea futura, el análisis durante las sesiones para determinar la intensidad, ¿vale? Esto puede ser que lo podamos hacer. Enrique dice que sí, el experto, porque las personas llevaban el reloj durante todo el tiempo, entonces también llevaron el reloj durante las sesiones. O sea, en la hora en las que han realizado las sesiones, podemos saber la intensidad a la que la persona le ha supuesto esas sesiones. Pero ahora imaginar lo que hay que hacer para llegar hasta ahí, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Más cosas. A la hora de que organizamos un estudio, pues tenemos las limitaciones de la propia patología. ¿Y cuáles son? Aquí tenemos las limitaciones de la artritis. Yo no había trabajado antes con estas personas, no se me había ocurrido, creo como mucha gente de aquí, el trabajar con los caballos y con ellos, y después de esto creo que les vendría genial, y ya no por estos resultados, sino por lo que yo he percibido con las personas que he estado, ¿no? Pero pasaba esto, es que he dormido muy mal esta semana, porque he tenido mucho dolor, porque mi marido ha estado ingresado y he tenido que estar en el hospital y no he podido dormir en la cama, porque me ha dado un proceso agudo en la mitad del proyecto, limitaciones que tenemos con la propia patología. ¿Y qué hacemos? ¿Los quitamos? O sea, quiero decir que hay que tener en cuenta, aquí hay gente que no puede continuar el estudio porque ha tenido brotes, porque ¿vale? No sé, las limitaciones que tenemos de las propias patologías que elijamos, en este caso
de la artritis. Creo que se pueden trabajar muchas cosas, pero claro, es un proceso agudo, o sea, crónico, con periodos agudos, con mucha diversidad. O sea, hay personas que le duelen las manos y hay personas que le duelen las caderas. A personas que le duelen la cadera y luego cuando le vienes a hacer el cuestionario del dolor y le dice, bueno, ¿qué tal está la cadera? No me duele. Uf, pero es que va el hombro. Y ahora, ¿cómo cuantificas esto, no? Es decir, situaciones reales que se dan. Bueno, esto también lo pondría en mayúsculas, ¿eh? Lo de imprescindible el equipo multidisciplinar y el apoyo tecnológico. Creo que es fundamental para ir dándole valor a ciertas cosas. Y bueno, yo sin Enrique, sin Mirko, esto no hubiera sido posible, ¿no? Claro, me dicen, no, sin ti tampoco. Bueno, yo creo que sin mí, sin cómo ellos lo ven. Y bueno, para mí, personalmente, ya estamos hablando también de la parte de experiencia, aparte de ser imprescindible y necesario, creo que es muy enriquecedor, porque cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista y no nos damos cuenta que puede haber otro, ¿vale? Es decir, calidad del sueño, pues son cuestionarios. Y llega Enrique, no, existen unos relojes que... Pues, ¿vale? Entonces, y luego, pues eso, la manera de pensar, la manera de procesar, la manera de resolver los problemas, esta parte, la parte tecnológica. Hace unos años que empecé a trabajar con compañeros de ingeniería y ya no quiero que se vayan, porque ya para todo, ¿no? Es decir, fijar la cantidad de datos que hay, no sé, los que soy maestro, los clínicos, ¿qué hacemos? Si ya con el Excel yo me pierdo, ¿no? Pues estás hablando de una millonada de datos, te dan la gráfica, ¿no? Es necesario esto, ¿no? A la hora de diseñar. Y bueno, claro, pues como están ellos, han detectado ese etiquetado erróneo, pero que ya lo están solucionando, ¿no? Entonces, una de las cosas que se han obtenido de este estudio, no solamente por lo que os he contado, sino análisis del instrumental, ¿vale? Yo les he comentado al principio en el tema de los acelerómetros, yo tenía esos acelerómetros, la empresa te dice, sirven para esto, sirven para lo otro, tú te pones, problema, ¿y ahora qué hago? Enrique, te hace una aplicación, te hace tal, y te lo facilita, ¿vale? Entonces, bueno, Enrique y Mirko, en este caso, vale, y ahí ya dejo a... Bueno, nada, por cerrar ya, bueno, un poco las líneas de trabajo futuro, bueno, por cerrar, el futuro, bueno, what next, pues en un ensayo con un grupo de estudio grande, más de 100, y si pueden ser más, mejor. Eso implica buscar presupuesto. Para este piloto, bueno, el presupuesto fue el que conseguimos a través de la Fundación de Actividades con Caballos y la Fundación Anker Godal, y bueno, fue una cantidad justita, pero nos dio para hacer el piloto, pero no para más. Bueno, pues ese es un poco el siguiente paso grande que tenemos que dar. Y respecto a lo que tenemos todavía pendiente, que en este caso está en nuestro tejado, en la parte de los ingenieros, que es analizar todavía parte de esos datos, la parte de la red de sensores que tenemos que, bueno, pues analizar, un poco corroborar los resultados de estabilometría que tenemos con la balanza, hacer un análisis del paso del gate, que eso también es muy importante, porque la balanza, ahí se lo diré, la plataforma de estabilidad, bueno, pues el paso no es que lo puede hacer una estimación, pero no es un paso real, es un paso estático. Sí. Entonces, bueno, ahí nosotros vamos a poder analizar realmente el paso dinámico. Y la capacidad de esfuerzo también analizada a través de la red de sensores y también a través del smartwatch. A su vez también la calidad del sueño, que está pendiente de la calibración del sueño o de las fases de sueño a través de un PSG clínico, es importante, y un análisis de actigrafía, que es el nivel de energía física que tienen esas personas que están siendo intervenidas en su día a día. ¿Qué pasa después de una intervención? ¿Esa persona aumenta o mejora su rendimiento físico en el día a día? ¿Qué pasa con su frecuencia cardíaca después de una intervención, durante la intervención? Eso es lo que se llama la actigrafía, es analizar la actividad diaria y nocturna de la persona.
Esos datos tenemos ahí pendientes. Bueno, ya tenemos un planteamiento que no me voy a liar, que son matemáticas que nos gustan mucho a todos. Bueno, básicamente, esto es un planteamiento que tenemos, es el planteamiento teórico, esto después hay que llevarlo a desarrollar los modelos, hacer una experimentación de IA, de inteligencia artificial aplicada de forma sistemática, y el planteamiento está ya ahí. Hay que hacer esa experimentación, que eso lleva su tiempo también. Y bueno, con eso un poco nos despedimos esta parte y continúa Héctor con la parte del diseño de las intervenciones. Déjalo de fondo si quieres. Sí. Bueno. Sí, si quieres lo ponemos. Pasamos a la primera diapositiva. ¿No vas a poner vídeo ni nada? No. Vale, pues rápido. Pues dejamos aquí, que queda bonito el caballo este. Buenas. Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? A mí me tocó la parte de diseñar todo lo que es el proceso, pues entre los test de los que han estado hablando. Entonces, cuando se me plantea el hacer este diseño, lo considero un reto, evidentemente, porque del diseño también depende gran parte del estudio. Y por un lado hice la parte de a caballo y por otro lado la parte de actividad física en casa. Para la parte a caballo me apoyé en un grupo de trabajo en el que estaban Arnau Gomá y Carlos Ganzabal, que están por aquí. Y la idea era intentar diseñar ejercicios que pudieran valer en un método científico. ¿Qué pasa? Que esto cuando se hace a caballo pues te cambia el mundo porque es muy complicado. Nos vinimos arriba, intentamos incluso hacer que al final de las sesiones, fueron 12 sesiones, pudieran hacer una reprise de Doma y decir, vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Siempre nuestro pensamiento fue, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y casi nos complicamos demasiado, pero bueno. En resumen, al final tuvimos que ir simplificando y lo dejamos en ejercicios muy básicos y muy sencillos. Las 4 primeras sesiones a caballo eran con cinchuelo, eran sin silla, y empezamos a hacer ejercicios muy típicos de iniciación a la equitación, porque pretendíamos que fuera lo más parecido a una clase de equitación. ¿Qué pasa? Que teníamos que tratar las articulaciones, etcétera, etcétera. Ejercicios, ya mandaremos los vídeos que los podréis ver, pero son ejercicios como estoy de pie, voy a tocar la grupa del caballo, hago un círculo con el brazo, ¿sí? Y a lo largo de estas sesiones dividimos en 3 bloques. El primer bloque era sin silla, con cinchuelo, eran 4 sesiones. Las 2 primeras sesiones iguales, las 2 siguientes aumentábamos el número de repeticiones que había que hacer. Ya, claro, otro problema, quienes se subían a caballo tenían que ser personas que no se hubieran subido a un caballo en 6 meses y que tuvieran artritis, con lo cual venía gente novata, que una primera sesión a caballo, pues ya si la recordáis, es complicado. En las siguientes 4 sesiones, en el bloque 2, ya metimos la silla y ya empezamos a complicar un poquito con la posición de chupón, la de que te quedas un poquito en suspensión, para también meter un poquito más de ejercicio de fuerza en las piernas y de equilibrio. Lo mismo, la metodología fue la misma, dos sesiones como de introducción a los ejercicios, por decirlo de alguna manera, también ejercicios, lo mismo, círculo, no sé qué, hacer un círculo para que abres, se trabaje la rotación externa, abrazar el cuello del caballo, todo este tipo de cosas. Cuando pasaban a las 2 siguientes sesiones, porque queríamos que hubiera una progresión, lo fácil hubiera sido hacer 12 sesiones exactamente iguales, pero eso aparte de aburrido, pues creemos que no era interesante. Me he perdido. Bueno, y entonces lo mismo, aumentábamos el número de repeticiones porque lo que hicimos es establecer, por ejemplo, un largo de la pista para hacer 6 círculos de brazo. Pum, pum. En el otro lado, pues el otro brazo. Cuando llevábamos las 2 sesiones de introducción, metíamos, pues en lugar de 6, tienes que hacer 8, tienes que hacer 2 más, para complicarlo un poco más, hacer un poquito más de dificultad. Y luego cambiar el orden de los ejercicios. Al principio hacías todo a una mano, luego cambiabas, luego introducíamos cambios en la diagonal, para que hubiera, para que se fuera todo un poco más progresivo, hubiera un poquito más de dificultad. Esto, bueno,
básicamente a grandes rasgos esto fueron el último bloque 3, se basa exactamente en lo mismo, meter un poquito más de tiempo en la posición de 2 point, más círculos, más cambios de mano por la diagonal, etcétera, etcétera. Y esta es la parte que hicimos de a caballo. Luego, la parte de actividad física en casa, tenemos que ponernos en el contexto de que estamos aún con restricciones de la pandemia, y entonces se decide, por supuesto, hacerlo online. Lo ideal hubiera sido un monitor en una clase con gente que puedes tener una atención personalizada. Aquí también nos planteamos hacer el trabajo lo mejor posible. No vamos a intentar, lo sencillo de nuevo hubiera sido, no, hago 10 sentadillas, hago 10 flexiones en la pared, hago 4 historias, muy claro, muy concreto, muy conciso, pero realmente para mí no era ético, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y entonces diseñamos sesiones por tiempo de ejercicio un poquito. Pues las típicas sesiones, no sé si están relacionadas con los Tabatas o los HIIT o cosas así, pues un poquito esa metodología. Porque también, claro, teníamos de todo. Desde gente que estaba muy habituada a hacer actividad física hasta gente que no había hecho actividad física prácticamente nunca. ¿Qué pasa? Que con el tiempo de ejercicio lo que conseguimos es que el que más puede hacer, pues se esfuerza un poquito más, el que menos, pues va un poquito más despacio, hace menos repeticiones. Esto lo hicimos con un compañero, con Javi Díez, que desde Francia, este chico estaba en Burdeos, les daba las clases online. Bueno, también hicimos lo mismo, 3 bloques de ejercicios, los 4 primeros iguales, estos sí que iban de 4-4-4. Y no hicimos el diseño desde el principio, sino que para los segundos bloques, para el segundo y el tercer bloque, estuve en comunicación con él para ver qué problemática había con según qué tipo de ejercicios. Los ejercicios eran tipo básicos de aeróbic, de abro tal, me apoyo en la pared y hago unas flexiones, bueno, cositas que también mandaremos los vídeos y demás para que os podáis hacer una idea, pero bueno, muy sencillito. Las conclusiones un poquito que sacamos sobre todo durante el estudio, durante las sesiones, es que sobre todo el grupo de actividad física tuvo menos adherencia, o sea, hubo bajas. En ese grupo hubo bastantes más bajas, bueno, es que en el de caballos no hubo... Sí, se quedaron en 6 se quedaron en 6 al final, y en el grupo de caballos me parece que acabaron todos, si no me equivoco. Lo cual también es bastante interesante, porque desde mi experiencia llevo muchísimos años trabajando en el mundo de la actividad física, el deporte, en gimnasios y demás. El mayor problema que hay para que la gente se aproveche de los beneficios de la actividad física es el ir. Da igual lo que hagas, pero ve. Evidentemente luego cuanto mejor diseñes las cosas, bien, pero como hagas un diseño y la clase sea aburrida y se te borre la gente al mes, no sirve para absolutamente nada. ¿De acuerdo? Dicho esto, no sé si me dejo algo. Y si tenéis alguna duda o alguna... Esto, lo dicho, pasaremos los vídeos para que lo podáis ver si tenéis curiosidad. Pero es muy sencillito, ¿eh? Son ejercicios que evidentemente tenía que poder hacer todo el mundo. Pues sí.